una satisfacción enorme el haber visto que hayan analizado con el hecho de haber buscado sentencias, con el hecho de haber leído las sentencias, para mí más que suficiente. Y no digamos el resumen, lo técnico que en la inmensa mayoría de casos se realizó. Más satisfacción me llevo el hecho que con propiedad hablaban de que primero, de que antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia se debe de presentar ante la Comisión Interamericana. Y esto es importante porque ustedes pueden consultarlo con amigos, conocidos, familiares que tengan de abogados y se va a dar cuenta que muchos de ellos todavía no saben la diferencia entre comisión y corte. Pregúntenlo, hagan la consulta y verán. No saben la diferencia en lo que es comisión de lo que es Corte Interamericana, para qué sirve la comisión, para qué sirve la Corte. Y también con mucha propiedad hablaron ustedes de los plazos después de la comisión a llegar a la Corte, que tenía que haberse ratificado primero la competencia de la Corte Interamericana para determinar, hasta hablaron en qué año, en qué fecha concreta Guatemala había reconocido la competencia de la Corte. Y esto es importante. También hablaron de las medidas provisionales, las excepciones, o sea, fue interesante escucharles. Porque la idea de esto era no solo tener acceso ya a las sentencias, a la jurisprudencia de la Corte, sino también familiarizarse con la Corte, porque ya todos sabemos, y ese es un objetivo del curso, es que no solo basta con conocer cuáles son los derechos individuales, cuáles son los derechos colectivos, conocer las instituciones, sino que a dónde puedo acudir yo en dado caso Guatemala me viole mis derechos fundamentales. Guatemala en el sentido, en este caso más que todo es en la justicia. Cuando acudo a la justicia guatemalteca y la justicia guatemalteca no me da el derecho humano que constitucionalmente está reconocido y más que constitucionalmente está establecido en el Pacto San José o en el Corpus Juris de los Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a pesar de eso no me reconocen esos derechos, ¿a dónde acudo yo? ¿De qué manera acudo? Ese es el objeto. Doña Jessica, ¿me quiere hablar? Sí, licenciado, buenas tardes. Mire, conforme a lo que estaba diciendo, está la comisión, la corte y la convención, ¿verdad? O es que no... Ok, no se preocupe, no, mire, pues la Convención Americana es el Pacto San José, es el documento, es la convención, se llama Convención Americana de Derechos Humanos, y en la Convención Americana se trasladó la Comisión Interamericana que está en Washington. Es esa institución eminentemente administrativa, ya todos lo sabemos, que recibe las denuncias, trata de llevar una solución amistosa y después, si no se logra la solución amistosa, pues la investigación correspondiente para la determinación concreta si hubo o no violación, y ya con eso la comisión es la única que puede acudir a la Corte Interamericana. Ahí ya la instancia estrictamente jurisdiccional con base en las sentencias que ustedes muy finamente ya investigaron. Eso es convención. Muchas gracias. Documento, es el Pacto San José. Ok, gracias. Ok, entonces, bonito ver que ustedes ya manejan el tema de comisión corte, porque la idea es esa, es que nosotros podamos defender nuestros derechos humanos o podamos defender los derechos humanos de otros, porque vuelvo a insistir, y es ahí donde ustedes se pueden dar cuenta, porque ya al final tomamos en cuenta sentencias contra otros estados, no solo Guatemala ha sido condenado, otros estados también han sido condenados, no sé si Perú es el que nos gana. Entonces, lo importante es establecer que las cortes juzgan estados, no personas, estados. Las personas individuales somos nosotros, ponemos nuestra denuncia ante la comisión y ya la comisión hará sus veces para llegar a la corte. Licenciado, ¿y para ser juez o comisionado de la corte, qué se necesitaría?
Yo investigué unos requisitos ahí, pero no sé si son Genial. los Ya le gustaría ser comisionada de la Corte, de la Comisión Interamericana en la Corte, fabuloso. El tema del comisionado, no sé exactamente los años, no necesitan 7 o 9 años de experiencia, pero el problema, no es problema, sino el requisito sine qua non es que el Estado la debe de proponer a usted. Como hacen elecciones, de hecho, el comisionado actual de la Comisión Interamericana, que es de Guatemala, se llama Estuardo Ralón, a él le quedan 2 años, son 4 años. Entonces, dentro de 2 años, ya todo el continente americano, la OEA, convoca a designar un reemplazo y puede salir de todos los países del continente americano. Ellos son los que deciden quién es el comisionado. Guatemala tuvo la suerte que el comisionado fue electo, es un guatemalteco actualmente. Cuando él vence su periodo, puede ser un venezolano, puede ser un colombiano, puede ser un argentino, pues ya se entra a una elección. Pero se necesita propuesta del Estado y que todos los demás estados voten por usted. Eso lo necesita hacer para comisionado. Ahora, para corte, la misma forma. La Corte Interamericana son jueces y es la misma situación. Sale una plaza, porque el periodo son 7 o 9 años. Al finalizar, entonces hacen una elección de todos los estados. Y se necesita que su bueno. estado la proponga a usted. Bueno, muchas gracias. Pero interesante que ya se vayan interesando. De cortes, no solo la Corte Interamericana está, tenemos la Corte Penal Internacional, que ya sabemos que somos parte de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, pero lo importante es irse preparando, ¿verdad? Entre más idiomas sepa, mucho que mejor también. Bueno, entonces la idea es que podamos defender nuestros derechos y también obviamente poder defender los derechos de los demás. Sabemos que la instancia no es solo Guatemala, sino Guatemala a través de sus órganos de justicia, porque es Guatemala, porque por eso ustedes miran o si han visto alguna sentencia o no se han visto, dice en el nombre de la República de Guatemala se dicta sentencia, o sea es Guatemala, los juzgadores juzgan en nombre de la República de Guatemala y si los juzgadores juzgando en nombre de la República de Guatemala, le violaron sus derechos, usted puede acudir, obviamente, a esas instancias internacionales. En el ámbito de derechos humanos, pues ustedes saben que pueden acudir a la Comisión Interamericana o si es un tratado o convenio especializado, pues también están los comités, pueden presentar su denuncia ante el comité correspondiente. Entonces, por eso quería resaltarles lo interesante que fue observarles y saber pues que se entregaron y tuvieron el bien de leer una sentencia que es más que importante. Sentencias de la Corte Interamericana muchas veces nadie lee. Solo algunas personas son las únicas que leen y la importancia de esto es que se obtiene mucha doctrina, mucha jurisprudencia internacional tan valiosa para el ámbito interno. Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo emite sentencias, también sabemos que pueden emitir estas opiniones consultivas. Las opiniones consultivas son consultas que solo los estados le pueden hacer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo los estados. Una consulta por ejemplo, sobre la duda de aplicación o interpretación de un tratado o convenio internacional de derechos humanos, se puede acudir a la Corte Interamericana como consulta. O pueden ser unas opiniones consultivas más profundas, como por ejemplo, en Guatemala, pues todos sabemos o lo miramos normal, no sé qué pasa qué les han dicho ustedes en su procesal constitucional, pero se ve normal que los amparos también los interponga el Estado. Con base en el artículo 25 del Pacto San José, un artículo muy, muy conocido por parte de ustedes, porque me recuerdo que lo expusieron muchas veces,
¿será que el amparo, protegido en nuestra ley de amparo, también puede ampararse el propio Estado? Porque recordemos, la PGN pide amparo, la Corte Suprema pide amparo, el Ministerio de Trabajo pide amparo, el Ministerio de Economía pide amparo. La pregunta es, ¿el amparo va estrictamente solo para las personas individuales como nosotros, para el ciudadano, o también para el propio Estado? Eso sería una bonita opinión consultiva que el Estado de Guatemala le pudiera hacer a la Corte Interamericana y a ver qué responde. Si la Corte Interamericana diga no, el amparo es estrictamente para el ciudadano, para el de a pie, para la persona común, para cualquier ciudadano frente a las arbitrariedades del Estado. Perfecto, ya no hay amparo para el Estado. Cosas así. O también hay algo muy importante que siempre lo hemos dicho en el ámbito procesal penal. Se da mucho esto. Ustedes lo han visto, cuando hay en una sentencia, en un debate, condenan a alguien y ese alguien pues tiene derecho de condenar con el Pacto de San José y a todas las leyes nuestras a un recurso. Eso está bien. Pero el Pacto de San José no habla precisamente de un recurso para todos, solo para el condenado, para el que fue condenado. Y entonces, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Fíjense que en Estados Unidos, cuando una persona es declarada no culpable, no es absuelto, sino es no culpable, en ese preciso momento se va para su casa. Ya no tiene que esperar a ver si el Estado de Estados Unidos apela. Y tiene una lógica. Es que con esto, el Estado tiene la obligación de investigar y hacer una correcta investigación antes de acusar. Porque muchas veces aquí, primero se acusa y después se investiga. Y debe ser a la inversa. Primero investigue y después acuse. Y muchos acusan solo por hacerse propaganda o saber qué. Y están en malas situaciones. Estados Unidos, eso es la importancia. Si el Estado está seguro de algo, acusa, porque si no se corre el riesgo en que con absolución ya nunca más lo va a poder acusar. Sí, yo he visto, Lee, que digamos que antes tan siquiera de empezar en un proceso, investigan, por eso se tardan, digamos que se tardan y todo, pero también yo pienso que la gente allá exige demasiado cuando, digamos, una familia en el vecindario se ve envuelta en un delito, pues empiezan a exigir de que se haga justicia y todo eso. Pero sí investigan demasiado antes de tan siquiera alegar a alguien a proceso. Y puede ser por eso, porque antes de acusar tiene que tener todo bien seguro. En cambio acá, si acusamos y lo absuelven, pues el propio Estado apela y así puede tener entretenido a mucha gente 8, 9, 10 años en plena apelación o recursos. Entonces, una opinión consultiva, perdón. ¿Hasta qué punto el Estado tiene, de conformidad con los pactos internacionales de derechos humanos, facultad para impugnar absoluciones? Tema interesantísimo, ¿verdad? Pero son opiniones que los Estados le hacen llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala aún no ha hecho el uso de una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro tema importante en relación a todo esto es las ejecuciones de las sentencias. Tenemos un gran problema en Guatemala. En la inmensa mayoría de países es que cuando existe se adhiere a una convención internacional, los estados reglamentan o hacen leyes específicas para donde establece el procedimiento para hacer cumplir esas resoluciones, esas sentencias
o esas peticiones internacionales. En Guatemala no tenemos. Recuerdo muy bien el caso de Rascacó y Fermín Ramírez, donde a Guatemala ya se le limitó la ejecución de la pena de muerte. Entonces, ¿qué hizo el Estado de Guatemala? Pues hacerlo ahí sí que sin legislación, sin nada, los mandó a cada uno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reciben la ejecución y se los manda a cada una de las instituciones que correspondan. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, pues lo que hizo la Corte, sin procedimientos, en nada, pues hizo una audiencia simulando la revisión de plano de las sentencias. Con base en esto, utilizó una audiencia para incorporar las sentencias, y como había una sentencia, el de Fermín Ramírez, me recuerdo de Fermín Ramírez, se le tuvo que volver a hacer otro juicio. Entonces, ¿cómo le hacemos? Viene una sentencia de la Corte Interamericana, ¿cómo le decimos a la CC, a la Corte, a apelaciones y a un juzgado para que hagan otras del reenvío? Entonces, lo que hizo la Corte es un procedimiento ahí sí que sacado del aire, y hizo una audiencia y con eso determinó que este caso se tenía que volver a conocer a través de un juicio oral y público nuevamente contra Fermín Ramírez. Entonces, esos mecanismos de procedimiento, de sentencias, de resoluciones, o no digamos de apoyos internacionales en diligencias judiciales, no tenemos. Y esto es grave porque también nosotros ya estamos inmersos en la Corte Penal Internacional. Recordemos que la Corte Penal Internacional ya es somos parte a partir del año 2012. Entonces, y la Corte Penal Internacional sí puede solicitar diligencias judiciales. ¿Cómo le hace el Estado de Guatemala para realizar diligencias judiciales? Y las tiene que cumplir porque somos parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, ese mecanismo sí se debe de regular y falta regularización. Buenas tardes, Eli. Sí, buenas tardes. Disculpe la interrupción. No, para nada, cuénteme. Fíjese que hablando del tema, yo estaba leyendo en el libro que el licenciado de Derecho Penal nos recomendó. Me parece que también ahí el licenciado de Mata Vela es uno de los ponentes de ese libro. Y ahorita que usted estaba hablando de eso, recuerdo que ahí ellos hablan de una crisis con relación al derecho, pues, ¿verdad? Y ellos mencionan de que en Guatemala algunas personas realizan ciertas compilaciones solamente de instrumentos jurídicos internacionales de otros países, pero que en realidad no hay ninguna persona, o por lo menos hasta el momento en el que ellos escribieron el libro, ¿verdad? Ellos no mencionan a ningún jurista guatemalteco que se entregue a la investigación, a crear jurisprudencia y a crear propiamente una base jurídica con relación a lo que es Guatemala propiamente, ¿verdad? Su cultura, las cosas propiamente que suceden o que se llevan a cabo, los problemas, como los menciona usted, sino que ellos mencionan de que se limitan a copiar tratados de otros países que sí han tenido un avance un poco más, se han dedicado a la investigación de lo jurídico, ¿verdad? Y digo yo que tal vez en el caso del colegio profesional o no sé cómo se le llama, donde están asociados todos los abogados, creo que como un deber social, digo yo, pienso yo que sería bueno crear un grupo o una casa, o no sé cómo llamarle, una asociación donde juristas de renombre guatemaltecos, ¿verdad?
podrían integrar cierta comisión que investigue y que se encargue de enriquecer la jurisprudencia, lo jurídico en Guatemala, pero lamentablemente, pues ellos también mencionan de que la mayoría que sale de abogados se limita a litigar y a ganar dinero y todo eso. Pues ganar dinero no es malo, ¿verdad? Pero pienso yo de que sí, en Guatemala hace falta la cultura de crear, no solamente importar, todo lo que usamos es importado, incluso lo jurídico, sino deberíamos empezar a pensar en crear y en mejorar, como dice usted, realmente bases para el futuro y realmente poner a Guatemala Sí. en un lugar interesante jurídicamente hablando. Gracias, licenciado. Tiene toda la razón. Fíjese que eso da mucho de qué hablar. Eso tiene que iniciar desde las facultades de Derecho. Nosotros en la facultad tenemos un instituto de investigaciones. Desde ahí se tiene que empezar. Provocar la investigación. Como estudiantes tenemos que empezar a investigar las tesis, por ejemplo, es parte de la investigación, pero ahora lamentablemente sabemos que las tesis las compran para graduarse. O sea, ahí es algo que no se entiende, que la investigación es algo muy importante. Lo que usted dijo, sin investigación no hay profundización y sin profundización no hay aportación. Lo fundamental del aporte es investigando, es estudiando y con base en eso se va aportando. Efectivamente, solo tenemos leyes importadas, lo que sacó tal país, nosotros lo copiamos. Los mismos códigos, no tenemos algo propio porque no se le da énfasis a la investigación. Y usted tocó algo más profundo. Y yo no me quiero abordar más en esto, pero efectivamente los abogados se gradúan y se dedican solo al litigio o a trabajar, no a la investigación, obviamente no a la ciencia. ¿Pero por qué? Porque tampoco hay oportunidades. Y si hay oportunidades, dígame usted, tenemos una sociedad con un pésimo hábito de lectura. Si usted escribe un artículo, no se lo lee nadie. Si usted escribe un libro, tampoco lo lee nadie. Y es eso de doble vía. No para ser comparativo, pero es importante sacar las cosas buenas. En la Universidad Rafael Andívar, a partir creo que hace unos 10, 12 años, ya tiene profesores docentes dedicados a la investigación. O sea, ellos no dan clases, solo estrictamente a la investigación. Por algo podríamos empezar. En la facultad existe ese centro de investigación, pero es poco el aporte por lo mismo, porque la mayoría no se dedica a la investigación, se dedica al trabajo, porque la investigación, la verdad es que con un país donde nadie lee, la diferencia es, vaya usted a la Sexta Avenida, las librerías ahí regalando los libros a un quetzal, 2 quetzales y no mira gente. Usted va al DF, en el DF están las librerías llenas de gente buscando libros. Si una sociedad donde no se lee, difícilmente se va a aportar. Pero es algo que las universidades deben de fomentar y yo le apuesto mucho al tema de las tesis. Muchos de ustedes estoy seguro que ya saben que las tesis le hacen rápido no sé quién y las tesis lo que fomenta es la investigación, porque a la larga una sociedad que no investiga nunca va a aportar lo que usted está diciendo. Bueno, volviendo al tema de la ejecución de las sentencias, entonces no existe un procedimiento para que esas sentencias vengan y se ejecuten con base a un procedimiento previamente establecido en ley. Y otro tema importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las distintas convenciones interamericanas, que yo escuché, muchos de ustedes hablaban de la Convención Interamericana contra la Tortura, pues efectivamente hay una Convención Interamericana contra la Tortura, la Convención de Belém do Pará, que la escuché con algunos de ustedes cuando hablaban sobre la violencia contra la mujer,
pues efectivamente existe esa convención. También la Convención contra toda forma de discriminación de las personas con discapacidad, también es una convención interamericana. Y la Convención contra la desaparición forzada, que se los dije en una oportunidad, lo interesante de la desaparición forzada, no sé si ya lo vieron ustedes en su derecho penal, parte 2, que la desaparición forzada es un delito permanente, lo dice la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se toca el tema de la desaparición forzada. Y aquí hay algo más que importante, porque recuerdo yo que cuando el expresidente Otto Pérez Molina tomó posesión, en la misma declaratoria de la toma de posesión, él se comprometió a ser parte de la Corte Penal Internacional. Y efectivamente lo cumplió, y nosotros somos parte a partir del año 2012 de la Corte Penal Internacional. Un paréntesis, es la única corte que juzga personas, Corte Penal Internacional que juzga personas. Aparte de las cortes especializadas, ¿verdad? o especiales. Pero internacionalmente es la única corte que juzga personas. Las demás cortes juzga estados. Y la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el año 2012. Y él lo dice, a sabiendas que la Corte Penal Internacional solo conoce hechos a partir del año 2012. Pero ahí hay algo ahí que no le advirtieron. El tema de la desaparición forzada. Y la desaparición forzada dentro del Estatuto de Roma establece que existe la desaparición forzada como un tipo o una conducta delictiva del crimen de lesa humanidad. Ojo, en otras palabras, al ser un delito permanente, quiere decir que el delito se comete hoy y se sigue cometiendo mañana, pasado 10 años, 15 años, 30 años, hasta que aparezca la víctima o se dé noticias de su paradero. Ojo, mientras no aparezca la víctima o no se tenga noticias de ella, el delito se sigue cometiendo. Eso es lo importante del delito permanente. El delito se sigue cometiendo. Y se va a dejar de cometer hasta que aparezca la víctima o se sepa su paradero. Quiere decir que si la acción de la desaparición forzada se cometió en el año 90 y aún no ha aparecido, el año 2021, el delito se sigue cometiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que con base en el principio de legalidad, el 2012 ya prácticamente la Corte Penal Internacional sí puede ser competente de conocer esos delitos que se cometieron antes de 2012, pero por ser delitos permanentes se siguen cometiendo. Es algo muy importante. ¿Quién quita que la Corte Penal Internacional algún día venga a conocer ese tipo de desapariciones forzadas cometidas en los años 80, por ejemplo? Nadie puede negar que no se puede. Sí se puede, porque es un delito permanente. Un delito permanente significa que el delito se sigue cometiendo. Ojo, importante. Y eso lo recalcó la Corte Penal Internacional, porque se recuerdan, la inmensa mayoría de casos que ustedes investigaron son casos del conflicto armado interno, de desaparición de personas, y por eso surgió la Convención Internacional y la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzosa. Y esto es parte del corpus juris de los derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El corpus juris de derechos humanos establecido en una opinión consultiva de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es porque dice que el cuerpo de derechos humanos no solo lo compone la Convención Americana, lo componen todas las convenciones y declaraciones relacionadas a derechos humanos. O sea, usted puede presentar una denuncia ante la Comisión, no solo de lo que establece el Pacto de San José, sino de cualquier convención o tratado internacional de derechos humanos.
que protegen los derechos humanos. A eso se le denomina el corpus juris de derechos humanos. Y en cuanto a las amnistías, ustedes pueden ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos zanjó el tema de las amnistías. ¿Por qué? Porque muchos estados que tuvieron, o nosotros tuvimos conflicto armado interno, para llegar a la paz, se negocia la paz, pero siempre con una ley de amnistía. La ley de amnistía es el perdón de los hechos. Aquí no pasó nada. Pasaron matanzas, pero probablemente no pasó nada. Entonces dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las amnistías están prohibidas, porque las amnistías, con una amnistía, Argentina puso una ley del olvido. Guatemala también el tema de las amnistías. Colombia en esa lucha está, pero la Corte ya zanjó que efectivamente no se puede en delitos graves que afecten la vida, la integridad, la indemnidad y libertad sexual de las personas, no puede darse la amnistía en aras de una justicia y el esclarecimiento de la verdad. Entonces, la Corte Interamericana sí ya zanjó que la ley de amnistías no es procedente, especialmente en delitos graves. Y algo relevante también para finalizar ese tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era relativo al Protocolo de San Salvador. Recordemos que el Pacto San José es un cuerpo de normas que van todas dirigidas a los derechos individuales. Recordemos que los derechos individuales son los derechos civiles y políticos. Y ustedes se dan cuenta que el Pacto San José, todos son derechos individuales, derechos civiles y políticos. Solo hay un artículo que hace referencia a que en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, o también denominados derechos colectivos, estos se desarrollarán en otro instrumento. Y efectivamente ese otro instrumento fue dado en el año de 1998, el denominado Protocolo de San Salvador. Cuando se habla de protocolo, es como un anexo al pacto. O sea, se hace el pacto donde están contemplados todos los derechos civiles y políticos. Y ya en el 98 se creó el Protocolo de San Salvador. Y ahí es un anexo donde están contemplados todos los derechos colectivos, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué importancia le tenemos que dar a este Protocolo de San Salvador? No solo porque contiene en sí todos los derechos colectivos, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salubridad, todos los que ya conocemos, derechos colectivos, económicos, sociales y culturales, el derecho a una vivienda digna. Lo más importante es que está plasmado que en esos derechos económicos, sociales, los cuales hay una discusión, porque si ya hablamos de igualdad de derechos, ¿qué pasa que son más protegidos los derechos individuales que los derechos colectivos? Pues el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya lo zanjó también, indicando que esos derechos económicos, sociales y culturales son derechos que efectivamente únicamente se pueden consolidar de conformidad a lo que a las condiciones económicas que tengan los estados. O sea, todos nosotros quisiéramos tener, o que todos quisiéramos tener una vivienda digna. La persona que está en el Parque Central que no tiene casa, pues hay que darle una vivienda digna. Pero es de conformidad a las capacidades del Estado. Entonces, los derechos colectivos son un poquito más complicados para hacerlos efectivos. Y es contradictorio porque sabemos que la idea de los derechos colectivos es efectivizar los derechos individuales. Pero también hay otra realidad. Depende de la capacidad del Estado. Y entonces, ahí ha costado un poquito el tema de las denuncias. Por eso no hay muchas denuncias.
Y el protocolo de San Salvador habilita estrictamente en solo 2 derechos para las denuncias ante la Comisión y posterior Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno es el derecho sindical y el otro es el derecho a la educación. Son los únicos derechos colectivos que se puede demandar al Estado estrictamente ante la Comisión Interamericana, y ya todo el procedimiento usted ya lo sabe. Entonces, no es como los derechos individuales. Derechos individuales, todos los derechos individuales que nosotros conocemos dentro del pacto, sí se puede plantear la denuncia ante la Comisión, pero en los derechos colectivos no es así. Vuelvo a insistir, el mismo comité lo estableció, derivado de que los estados depende de las condiciones económicas y las capacidades que tengan los estados. Porque si no, olvídese cuántas personas en Guatemala se les viola el derecho a una vivienda digna, posiblemente 1,5 millones de personas. Y entonces por eso vamos a denunciar al Estado ante la Comisión, seguro que va a perder. Y después se lanza ante la Corte Interamericana, va a perder. ¿Qué hacemos para que el Estado les construya 1,5 millones de casas dignas? Es matar al Estado económicamente. Y ahí es donde se da el problema, porque si tenemos derecho, pero también agarrar ese derecho como que está limitado, de conformidad a las condiciones y capacidades del Estado. Bueno, era importante recalcar el tema del protocolo de San Salvador, el cual es un anexo que contiene los derechos colectivos, o sea, también denominados económicos, sociales y culturales. Otro comentario, duda, compañeros, por favor. Bueno, si no es así, paso a los derechos humanos especiales. Ustedes pueden ver en el libro, pues agregamos un último capítulo de los derechos humanos especiales, donde está el derecho internacional humanitario, el de discapacidad, de la mujer, de la niñez y la justicia. Son derechos humanos especiales porque se le ha dado relevancia en estos últimos tiempos. Pero uno que siempre ha sido relevante, y tratar de diferenciar el derecho internacional humanitario con el derecho internacional de los derechos humanos. Ojo, hay 2 cosas. Aparte el derecho internacional de derechos humanos y aparte es el derecho internacional humanitario. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, el derecho, esto es un poco paradójico, el derecho internacional humanitario es llevar los derechos humanos a la guerra. Eso es el derecho internacional humanitario. Es tratar de ser más humana una guerra. Vamos a decir, es paradójico. Es llevar los derechos humanos en una guerra, y el derecho internacional de derechos humanos es el derecho que se aplica en tiempos de paz. El derecho internacional humanitario se aplica en tiempos de guerra, y el derecho internacional de derechos humanos en tiempos de paz. ¿Qué es lo que resalta el derecho internacional humanitario? Pues en un conflicto armado, tratar de prevalecer la vida y la integridad física de las personas. Aquí es donde alguien, o siempre se ha dicho, que en la guerra todo se vale, y eso es mentira. La guerra tiene normas, eso se lo dije cuando hablamos sobre los crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. La guerra tiene normas. No puede existir una guerra sin normas. Todo conflicto tiene normas. Y esas normas vienen del año de 1800, y no digamos a partir del año de 1907, si vienen a fortalecer más convenios internacionales sobre el uso de las armas, sobre el tema de la guerra, sobre el tema de la declaración de guerra.
es necesario declarar la guerra al enemigo antes de alzarse en armas. Son normas. También el uso de determinadas armas están prohibidas, aunque estén en guerra. El uso de violencia a sociedad civil no armada, no enfrentada, eso es crimen de guerra. El hecho de atacar hospitales, ya supimos, es crimen de guerra. El hecho de atacar escuelas, el hecho de atacar monumentos, son crímenes de guerra. Y en Guatemala tenemos, no sé, en el artículo 378 o 379, por ahí, está esta clase de este tipo penal, cuando se violenta en todo lo que es el derecho internacional humanitario. Y cuando un soldado, ataca a una comunidad que no está en guerra, pues ahí comete crimen de guerra y se le aplicará ese artículo correspondiente que tenemos en el Código Penal. O ataca a escuelas, o ataca a monumentos históricos, o ataca a hospitales, o no salva a los heridos, o no salva a los náufragos, porque muy enemigos somos, pero ahí entra el derecho internacional humanitario, tratar de ser lo más humanamente posible en una guerra. Eso es lo que trata el derecho internacional humanitario, un poco paradójico, pero eso es lo que trata, ser lo más posible menos dañino. Entonces, obliga a los combatientes contrarios, al ver que existe un náufrago o náufragos, a rescatarlos, a tener prisioneros de guerra. Ustedes han escuchado aquella frase que dice una guerra sin cuartel. Son frases del ejército, uno puede escuchar. Una guerra sin cuartel está prohibida, porque una guerra sin cuartel quiere decir un conflicto armado sin prisioneros de guerra. Y hay soldados que se rinden. ¿Y qué pasa con el rendimiento? Pues se va como prisionero de guerra. Pero si se habla de una guerra sin cuartel, lo que nos está diciendo es que no van a tener prisioneros. Entonces eso ya atenta al derecho internacional humanitario. Por eso ustedes pueden ver en películas o documentales que en los conflictos armados internos o internacionales siempre aparece la Cruz Roja Internacional, porque es el símbolo del derecho internacional humanitario. También la Media Luna Roja, aquellos países donde no se acepta el cristianismo, pues entonces ya no se pone la Cruz Roja, pero sí la Media Luna Roja. Y ahí están para velar para que el conflicto armado sea más humano. Ahí están en el mero conflicto armado, hay gente de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, viendo y velando por los prisioneros, viendo y velando por los náufragos, viendo y velando por los heridos, viendo y velando por la sociedad civil, por los niños, por las mujeres no combatientes. Ese es el tema del derecho internacional humanitario, ese derecho humano aplicado en los conflictos armados. Ahora, el derecho internacional de derechos humanos es el derecho que hemos visto, es el derecho que nos establecen derechos individuales, colectivos, de solidaridad, que están en todos los tratados internacionales, se incorporan al ámbito interno, se luchan en el ámbito interno en tiempos de paz. Eso es la gran diferencia, derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. En cuanto a la discapacidad, es un tema importante. Tal vez alguien acá tiene alguna acción. El tema de la discapacidad fundamentalmente es concientización. Hacerle conciencia a los gobernantes que hay que pensar también no solo en las personas
que tienen la misma movilidad en general, sino aquellos que tienen alguna limitante. Es pura concientización. Es brindarles el acceso a aquellas personas que por una u otra circunstancia no lo tienen. Me encantó la sentencia de la inseminación artificial versus Costa Rica, que ya lo habíamos platicado una vez. Y en esa sentencia habla de la discapacidad. Habla de que una persona que al momento que no puede engendrar o concebir niños es una persona que tiene una incapacidad. Mire qué interesante. Y si el Estado no le da las herramientas, por eso fue condenado el Estado de Costa Rica, máxime que ellos, en una sentencia de la sala de lo constitucional, sala cuarta de lo constitucional, vino y derogó el decreto que permitía la inseminación o el tratamiento para tener niños. Entonces, y la Corte los trató como discapacitados y les dijo el Estado debe darle todas aquellas herramientas para anular esa discapacidad. Pues lo mismo pasa aquí con todas las personas. Yo tengo una amiga que ella hace conciencia con las personas con discapacidad porque a ella le tocó, se quebró un pie, anduvo en muletas, ahí se dio cuenta lo difícil que es caminar en estas calles cuando no hay concientización de las personas que tienen ese grado de discapacidad. Yo siempre lo he dicho, las pasarelas, por ejemplo, las pasarelas me enoja ver todo solo con gradas. ¿Ya pensaron como las personas con discapacidad? ¿O será que tienen que quebrarse la pierna para hacer conciencia de que se necesita un cambio? ¿Por qué no rampas en lugar de gradas? Es tanta mi necedad que tuve la oportunidad unos días estos hablar con alguien de la municipalidad y me sorprendió la respuesta y me sorprendió y se las comparto a ustedes. Me sorprendió porque me dijo que ellos ya lo habían intentado un par de veces, pero el problema es que se meten los motoristas para dar vuelta. Entonces dice uno, ni modo que por unos motoristas no le vamos a dar oportunidad a las personas con discapacidad para que crucen la calle. O sea, yo estoy seguro que en una acción constitucional de amparo para las personas con discapacidad, que todas las pasarelas tengan rampas, la misma facultad de derecho, que ponga sus rampas. O debemos de entenderlo hasta que nos pase algo. Miren las damas, miren las señoras que tienen niños, ¿acaso no les cuesta con carruaje pasar las gradas? Claro que les cuesta. En cambio en rampas no. En una rampa caminamos todos. En gradas no caminamos todos. Eso es lo sencillo. Ahí hay una desigualdad increíble. Pero bueno, se los dejo porque la verdad el tema del derecho de los discapacitados, que me alegra porque es un tema que va efervesciéndose, va creando conciencia y la idea de crear conciencia. Que todo lo que hagamos, lo hagamos también pensando cómo les viabilizamos el acceso a estas personas. Hoy día me encuentro con algunas instituciones públicas que velan por las personas con discapacidad, que les dan trabajo, que les dan preferencia a las personas con discapacidad. Eso me fascina. También el acceso a poner denuncias o el acceso a algunos lugares, ya se piensa en las personas con discapacidad. Eso es ser conciencia. Entonces la invitación para todos ustedes es que cuando pensemos algo en hacer, también pensemos en todos, no solo en los iguales, sino en todos. ¿Podría ser algún día yo, persona con discapacidad? Podría ser. Lo que le pasó a la compañera, se quebró la pierna y dice que no sé cuántos meses estuvo usando muletas y con una dificultad enorme. El que maneja vehículo, pues, ¿qué va a pasar ahora? Tiene que pasar las rampas, pero como no hay rampas, tiene que
cruzar las escaleras, que es mucho más complicado. Y también tenemos el tema de la mujer, de los derechos de la mujer. Me encantó escuchar a muchos de ustedes hablar con propiedad la Convención de Belén do Pará, esa convención interamericana que lo que se instauró fue contra toda la violencia que han sufrido las mujeres por la fuerza bruta del hombre. Entonces ya era momento oportuno de una convención interamericana que velara por esto. A raíz de esa convención, pues surgieron normativas internas en todos los estados, o la inmensa mayoría de estados. Muchos adecuaron sus normativas, otros, pues definitivamente, como el caso de Guatemala, creó una nueva normativa, que es la ley del femicidio y otras formas de violencia hacia la mujer. Yo sé que hay mucha crítica por el principio de igualdad, pero para mí me parece igual la ley porque ahí tiene dos grandes limitantes en su aplicación. La ley, no sé si ustedes ya la vieron en su derecho penal, pero la ley tiene dos grandes limitantes. Primero, que tiene que existir una relación desigual de poder entre hombre y la mujer. Relación desigual de poder entre hombre y la mujer, y que se dé entre el ámbito público y privado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si usted mira el artículo 3 de la ley contra el femicidio, en el numeral, en el inciso G, ahí nos habla de lo que es la relación desigual de poder. Y ahí aclara que es cuando el hombre tiene dominada, controlada y discriminada a la mujer. ¿Se dan casos? Claro que se dan casos. Hay hombres que les prohíben a sus mujeres chatear, que les prohíben a sus mujeres trabajar, que les prohíben a sus mujeres saludar a alguien. Yo recuerdo que en esos años, en el año 2008 fue que se surgió la ley. Yo estaba dando capacitaciones en diferentes lugares y recuerdo que fui a la Policía Nacional y cuando tocó el tema de la violencia económica, y dentro de la violencia económica aparece concretamente cuando el esposo no le permite trabajar a su mujer. Con el hecho que le diga no quiero dejar de trabajar, ya cometió delito. Los policías se reían, se carcajeaban. Imagínense, ellos son los que tenían que ir a aplicar la ley o velar por la ejecución de la ley y no creían semejante barbaridad. Pero sí está. Se ve violencia económica porque la mujer, por simple naturaleza, igual que nosotros, idénticamente tiene necesidad de desarrollarse, necesidad de triunfar, necesidad de progresar. Y para eso es el estudio, para eso es el trabajo. No, pero hay quienes dicen, no quiero que vayas a trabajar. No sé cómo es aquí en la capital, pero en muchos lados todavía del país, seguro que mucha gente no quiere que la mujer trabaje, sin saber que ahí está cometiendo delito de violencia económica. Entonces hay 3 delitos fundamentales en esta ley. Está el femicidio, violencia contra la mujer en su aspecto físico y sexual, y violencia económica. Pero lo importante de esta ley es que viene de esa convención de Belén do Pará. Y es distinta a la de Costa Rica. Costa Rica tuvo una reforma en el año 2010-2011, me recuerdo, donde ahí ya eliminó lo relativo a la relación desigual de poder y el ámbito público-privado. En Costa Rica, cuando alguien mata a una mujer, es femicidio, independientemente que se haya dado dentro de la relación desigual de poder o ámbito público-privado. En Guatemala no. En Guatemala primero tenemos que ver si existe relación desigual de poder y si se dio dentro del ámbito público-privado. Ámbito privado es el seno de la familiar, hermanos, tíos, padres, novios, exnovios, esposo, exesposo. Ámbito público son los cuerpos de relaciones que tiene la persona. Puede ser religioso, puede ser laboral, puede ser académico, ahí se da, o de una comunidad, de una colonia, perdón, ahí se da el ámbito público.
Más allá ya no hay ni ámbito público ni privado, entonces ya no se aplica la ley de femicidio. Pero eso no quiere decir que quede impune, no, aplíquese el asesinato, aplíquese el homicidio, aplíquese el asesinato, homicidio, el parricidio, violación, lesiones. Ahora los costarricenses fueron más allá. Se evitaron de tantas cosas y todo lo que se haga a una mujer en el ámbito de la vida es femicidio. Entonces, aquí nosotros todavía, según la ley, tenemos que analizar si se da dentro del ámbito público o privado, si esa muerte se dio dentro de una relación desigual de poder. Por ejemplo, un marero mira a una señora que ni conoce y la señora ni lo conoce a él y mata a la señora en la calle con su niña. ¿Es femicidio? Ahí no es femicidio. Ahí hay asesinato. Pero no hay femicidio. ¿Por qué? Porque no se dio dentro de un ámbito público o privado y no existía relación desigual de poder entre el marero y la persona que ni se conocía. Ahora, si ese caso llega a Costa Rica sí es femicidio. Es darle muerte a cualquier mujer. Esas son las cositas que son diferentes, pero sí muchas veces cuesta la aplicación, aunque vuelvo a insistir, independientemente del tipo penal, no es que va a quedar impune. El marero se le va a aplicar también 50 años, al igual que el femicidio, por asesinato. Por asesinato. Entonces, no es tanto que se va a quedar impune, sino que es qué norma aplicar. Pero esto viene relacionado a esa convención de Belén do Pará, que vela por la protección de la mujer para que ya no sufra más violencia, más discriminación y obviamente que ya no se le quite la vida. Eso es algo fundamental hacia la mujer que tanta lucha ha tenido que hacer. Y por último, en este tema hablamos sobre la justicia. Que la justicia, recordemos que es el pilar fundamental de una sociedad. Y aquí donde quiero concluir a lo que inicié cuando empezamos con este curso, hablándoles sobre el derecho y la ley, que la justicia sí es sinónimo de derecho, o al inverso, derechos es sinónimo de justicia. En cambio, la ley muchas veces no es sinónimo de justicia. Porque la ley puede ser injusta en algunos casos. En cambio, el derecho nunca va a ser injusto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que la ley es una situación muerta, que cuando se aplica posiblemente sea injusta. Y aquí donde tenemos que tener sentido común y sentido de humanidad, lo que yo siempre he establecido, sentido común y sentido de humanidad. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes expertos, los grandes tratadistas y especialmente jurisconsultos que han ejercido jurisdicción, que el 90% es sentido común y sentido de humanidad y el resto es efectivamente ya el articulado. Pero no a la inversa. El problema es cuando no coincide nuestro sentido común y sentido de humanidad con la ley. Ahí es donde dice uno, no, aquí esto no procede, aquí hay que aplicar derecho. Pero derecho, ¿qué conlleva? Es lo que decía el compañero anteriormente. El derecho es mucho más complicado, porque el derecho se necesita integración normativa, se necesita jurisprudencia nacional, internacional, se necesita el estudio dogmático. No es sencillo, pero sí es justicia. Yo esperaría que muchos de ustedes, si no todos, o al menos muchos de ustedes, llegaran a ser jueces y se van a dar cuenta que juez, pues obviamente es una función lindísima, es de la función más digna y más linda que puede tener un ser humano para dentro de sus pares de la sociedad. Y nunca olvidar sentido común y sentido de humanidad, nunca. Porque cuando algo no coincida con su sentido común y sentido de humanidad, o la ley no coincide en ese caso concreto, algo está pasando. Yo el próximo viernes voy a trasladarles a ustedes un caso vivido. Yo ejercí jurisdicción hace algunos años
Y un caso lindo, un caso bien, bien emblemático y bien complejo para entender que solo la ley no basta. Hay que aplicar el derecho. Pero para aplicar el derecho tampoco no es sencillo. Se necesita noches de desvelo, profundización, investigación, buscar jurisprudencia nacional, internacional, y ahí aplica el derecho. Porque recordemos que la tutela judicial efectiva del artículo 8 del Pacto de San José, ¿qué quiere? Justicia. Justicia. Puede hasta inaplicar la ley para hacer justicia, porque está aplicando derecho. ¿Pero qué está haciendo? Integrando normas, ojo, jurisprudencia nacional e internacional, doctrina, principios fundamentales, principios especializados, y ahí es donde usted va a aplicar derecho, y si aplica derecho, va a aplicar justicia. El próximo viernes yo les voy a traer un caso vivido, donde vamos a ver esa situación de justicia y ley, derecho y ley, juntamente con un artículo que me gustaría que ustedes lo pudieran localizar por internet. Un artículo que escribí hace como 6 años más o menos. Ese artículo lo encuentran ustedes en internet. Se llama Interés Superior del Niño. Interés Superior del Niño, 2 puntos, definición y contenido. Porque vamos a abordar el tema del interés superior del niño, vamos a abordar el procedimiento de los sistemas de protección de la niñez. Y les aseguro algo, nunca más van a volver a ver ese tema en la facultad, porque el tema de la niñez tampoco le dan importancia. Y eso debería ser un curso especializado, así como existe el curso de Derecho Penal 3, debería existir un curso de niñez y adolescencia. Porque en la facultad no nos van a enseñar jamás ni siquiera el procedimiento, ni siquiera la ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Muchos la hemos conocido por nuestro trabajo, pero hay gente que se gradúa y gente que ejerce la profesión y nunca ha sabido de la ley PINA. Entonces, me gustaría, compañeros, para el próximo viernes, que va a ser nuestra última sesión, porque después viene el 1 de noviembre, que es lunes, y vienen los exámenes, que es el 8. De hecho, el examen, de una vez les voy a decir, entra de la página 121 en adelante, hasta lo que veamos el día viernes. 121 hasta lo que veamos el día viernes, juntamente con el artículo del interés superior del niño, 2 puntos, definición y contenido, de mi autoría, que la encuentran ahí en internet, en una revista latinoamericana de Colombia. Eso para que lo tengan y lo podemos platicar el próximo viernes. El examen vamos a asistir desde la página 121 hasta lo que veamos el viernes. Y no se preocupen ustedes de las exposiciones, porque no va a venir nada de los casos, porque no es coherente. Lo importante de que ustedes hayan expuesto los casos era solo para tener esa cultura jurídica de derechos humanos, investigar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, oír los demás casos que han afectado a Guatemala y por qué, y tener esa noción de estos casos, diversidad de casos que ha tenido Guatemala, para tener la noción dentro del curso de derechos humanos. O sea, no viene nada de las sentencias y solo viene del 121 hasta lo que veamos el próximo viernes. ¿Dudas o comentarios, compañeros? No, licenciado. Ok. Muy bien. Entonces nos miramos el próximo viernes, a excepción de Steven Emanuel Rivas Luarca, que tengo que pasarle el examen de primer parcial. Preséntale. Muy bien, don Steven. Bueno, entonces esperamos que los compañeros se retiren todos y... Bien, feliz tarde, licenciado. Gracias, Buenas tardes, licenciado. Gracias, feliz tarde, bendiciones. Igualmente, Muchas gracias. Feliz fin de semana. Buenas tardes, licenciado. Igualmente. Don Steven, entonces me da dos minutos. Yo ahorita me voy a salir, no me voy a salir, sino que solo me
voy a quitar el micrófono y en 2 minutos empezamos. Ok, está bien. Muy bien, bueno. Don Steven, ¿ya está listo? Don Steven. Don Steven. Don Steven.